el día de hoy vamos a hablar sobre la modernidad, pero desde un punto de vista diferente a como lo habíamos estado abordando. ¿Por qué? Porque en este momento vamos a recordar que nosotros, o la gran mayoría de nosotros, hemos nacido fuera de Europa y entonces esta modernidad que precisamente surge en el continente europeo, principalmente, va a dar paso a que existan diferencias en las consideraciones de lo que es moderno y la modernidad. En este momento vamos a empezar con qué es esto de la otredad en la modernidad. Tenemos que recordar que la modernidad europea precisamente tiene que ver con el auge de la maquinización, es decir, la revolución industrial, tiene que ver con el capitalismo, tiene que ver con esta idea y creación del futuro, esta nueva modificación y concepción del tiempo, tiene que ver con la sacrilización del pensamiento, con el auge de las nuevas ideas, de los avances tecnológicos, científicos, tiene que ver también con esta postura que nos manifiesta Friedrich Nietzsche y que específicamente tiene que ver con su diagnóstico basado en que Dios ha muerto. Y finalmente consideremos también el encuentro con América, que es un punto principal para que podamos nosotros reconocer que justamente la modernidad tiene que empezar y tenemos que considerar no el siglo XVII como el inicio de la modernidad, sino el encuentro con América y que esto data a finales del siglo XV. Es importante puesto que gracias al encuentro con América vamos a reconocer nuevos discursos y nuevas formas de relación entre las sociedades del mundo. Ahora, para empezar, estoy ilustrando estas diapositivas con esta maravillosa obra de Eugène Delacroix, un francés que pinta de una forma increíble, que tiene que ver mucho con esta exaltación y esta maravilla de la idea de la nación y el yo como parte de una cultura y una nación. En este caso, vamos a entender entonces que desde el punto de vista europeo, desde esta idea de lo máximo, del civilizado, del gran europeo, va a surgir a mitad del siglo XVIII, durante el movimiento de la Ilustración, la imagen del otro, la idea del buen salvaje, lo cual se va a vincular netamente con América, porque pues justamente va a ser este nuevo mundo que va a mostrar nuevas conductas, nuevas formas de realidades que en Europa no van a ser consideradas del todo adecuadas, obviamente porque hay un choque entre culturas. Y entonces el buen salvaje está vinculado con lo natural, con lo bárbaro, con lo incivilizado, y que, como bien les estaba comentando, cada vez se va a estar ligando más al nacido en América. Entonces, ¿quién es este buen salvaje? Pues el buen salvaje es el hombre intrépido, es este hombre saludable en su hábitat, intacto, un devoto espontáneo al dios de la naturaleza, es moral en cuanto a sus relaciones con amigos, pero cruel con sus enemigos. Va a ser este hombre ignorante de leyes y de cortes, no va a tener nada que ver con las iglesias ni con papas, estará carente de todo tipo de modales, es heredero de una cultura antigua llena de incrustaciones que lo van a volver netamente atractivo, y este buen salvaje va a gustar de creer que su existencia es simple y que eso significa una vida pues fácil. En este momento reconocemos a este gran pensador, Michel de Montaigne, quien en sus ensayos va a hablar acerca de los caníbales del sur de América. Y él entonces, como surge en muchos de los movimientos y en muchos de los periodos y formas de pensar a lo largo de la historia del ser humano, vamos a tener posturas a favor y posturas en contra de temas en específico. En este caso, Michel de Montaigne va a
decir, va a manifestar en sus ensayos que nada bárbaro o salvaje hay en aquella nación, refiriéndose específicamente a América del Sur y a esta práctica del canibalismo, según lo que han contado, sino que cada cual considera bárbaro lo que no pertenece a sus costumbres. Ciertamente parece que no tenemos más punto de vista sobre la verdad y la razón que el modelo y la idea de las opiniones y usos del país en el que estamos. Y esto es fundamental y esto me parece bellísimo porque desde estos momentos Michel de Montaigne está reconociendo que vaya, esta otredad, esa diferencia que tenemos y que vivimos todos, es dado por las costumbres y la cultura en realidad, ¿no? Bueno, allí está siempre la religión perfecta, el gobierno perfecto, la práctica perfecta y acabada de todo. Tan salvajes son como los frutos a los que llamamos salvajes por haberlos producido la naturaleza por sí misma y en su normal evolución, cuando en verdad mejor haríamos en llamar salvajes a los que hemos alterado con nuestras artes, desviándolos del orden común. Esto es, les comentaba, como esta aportación de Michel de Montaigne relacionado a estas nuevas posturas acerca del buen salvaje y lo incivilizado y este análisis que hay de las nuevas culturas y civilizaciones que se encuentran en América. Entonces, al mismo tiempo de que escribe estos ensayos Michel de Montaigne, vamos a encontrar otro ejemplo que es esta de William Shakespeare, La Tempestad de 1612. Esta obra, que no sé si alguno de ustedes o alguna de ustedes haya leído o conozca de qué se trata, pues bueno, esta obra trata sobre un hombre que pone su ambición por encima de su familia principalmente, pero también describe la relación entre un esclavo que está completamente deforme y que va a estar vinculado con lo salvaje. A este personaje lo va a llamar Calibán y el otro personaje principal es Próspero, quien es el legítimo duque de Milán, a quien le es arrebatado su reino. En esta historia tan bella y maravillosa, podemos reconocer como un análisis o una postura que nos está dejando William Shakespeare relacionada a justamente estos vínculos que va a tener Europa con América. Y en este caso, Calibán es la encarnación del salvaje, es esta criatura dominada por los instintos, es de naturaleza inferior quien habita en una isla. Y que muchos autores o muchos pensadores críticos y teóricos y que van a analizar la obra, van a manifestar que seguramente es un personaje que proviene del Caribe, de donde proviene seguro su nombre. Este Calibán es hijo de una bruja, lo que lo vincula con lo demoníaco. Y entonces así le grita Próspero a Calibán dentro de la obra. Y tú, esclavo ponzoñoso, tú, engendro del diablo, tú concebido del vientre maligno, muéstrate. En este caso, Próspero, o en este mismo análisis de la obra, Próspero representa al hombre civilizado. Es este occidental, sabio, letrado, conocedor y poseedor de las bellas artes. Es este civilizado que sabe reprimir sus instintos, tiene que estar completamente vinculado con esto, y es quien llega a nuevas tierras y quien luego se las apropia. A lo largo de la obra, Calibán reclama la abusiva conquista que le ha dado Próspero y entonces le grita: esta isla es mía, la heredé de mi madre Sicorax, y tú quieres robármela. A poco de llegar aquí me acariciabas, me hacías halagos, me dabas de beber agua de jugosas bayas, me enseñaste el nombre de la luz mayor y el de la menor, que adornan el día y la noche. Entonces yo te amaba y fue yo quien te enseñó toda la isla, los frescos manantiales, los pozos salobres, todo lo fértil y los parajes estériles. Maldito sea yo por hacerlo. Soy tu único vasallo en esta dura roca y aquí me tienes. Y aquí está todo lo que queda de mi isla. Esto es parte de la obra pues bueno, en este caso me gustaría también
que ustedes pudieran reconocer algo que en algún momento cuando leí la obra, pues bueno, pude observar también gracias a esa historia que me tocó a mí recibir en la escuela, ¿no? Esta historia de que América y en específico México fue un sitio pues que fue paleado, que fue netamente lastimado por los conquistadores. En este caso, yo cuando leí la obra, pues, reconocí mucha relación, ¿no? con esta situación y esta historia real de la conquista y de la colonización del Nuevo Mundo. Y entonces podemos, y estoy queriendo hacer este ejemplo como una relación entre Europa y América. Miranda, que es otro de los personajes en la obra, es hija de Próspero, ella le grita: esclavo repugnante, jamás la virtud dejará en ti huella alguna, solo sirves para el mal, me dabas lástima y puse todo mi empeño en enseñarte a hablar, y ahora te enseñaba esto, ahora lo otro, cuando tú salvaje no sabías ni lo que eras, cuando solo dabas gritos tal una alimaña. Yo te proporcioné palabras con que expresar tus propósitos, pero tu instinto vil, por mucho que aprendieras, siempre retenía lo que la virtud jamás podrá tolerar. Por eso fuiste justamente condenado a la roca, tú, que merecías mucho más que una prisión. Entonces, esto también es algo que me parece necesario que analicemos, puesto que Miranda, además de ser esta hija de Próspero, es también una luz en la idea de lo que muchos yo creo que consideramos también, ¿no? Si no se hubiera dado esta conquista, si no hubiera llegado el occidente o este viejo mundo a nuestras tierras, pues seguramente las cosas serían de otra forma. Yo creo que si me ve mi maestra de historia de hace muchos años al hacer esta eh, propuesta de que qué pasaría si, ya me estaría regañando, porque claro, eso no lo podemos saber. Sin embargo, Miranda, me parece, como análisis de la misma obra, sigue siendo esta luz en el pensamiento de todos, de que claro, dejaría, el buen salvaje no pudo haber dejado su salvajidad o su salvajez si no fuera gracias a estas luces que se reciben, ¿no? De otro lado. Entonces, Calibán, perdón, le repite o le reclama de esta forma: tú me enseñaste a hablar y esto es lo que aprendí. Aprendí a maldecir, que la peste roja te extermine por enseñarme tus palabras. Ahora, relacionado sí justamente con Calibán, van a surgir diferentes pensadores, en especial estamos recordando aquí a Roberto Fernández Retamar, que es un maravilloso filósofo cubano, uno de los latinoamericanistas más importantes en la historia del pensamiento, y que él va a retomar la idea de Calibán de William Shakespeare, pero la va a hacer y la va a retomar como con una necesidad de, ok, yo soy Calibán, pues lo voy a considerar como algo positivo y lo voy a enaltecer porque es algo que me enorgullece y que es parte de mí. Entonces, Roberto Fernández Retamar, para 1969, va a convertir al Calibán en una metáfora significativa y orgullosa de lo latinoamericano. El Calibán de la perspectiva inglesa de Shakespeare será metafóricamente devorada y revalorada por las nuevas consideraciones teóricas y filosóficas de otras perspectivas. Que justo ahora ya estamos empezando a abordar, ¿no? El tema de la sesión de hoy es modernidad, arte y otredad. Precisamente a esto nos referimos. Si a alguien le pregunto entonces quién es o qué es el otro o la otredad, vamos a entender que la otredad o el otro es
se entiende a partir de la palabra diferencia. Sin embargo, esta otredad o este otro siempre estará permeada por una manera eurocéntrica de su concepción. Y entonces Richard Kapuscinski nos dice que para distinguir a los que no son europeos se utiliza esta palabra, ¿no? Este otro. Es decir, los no blancos de los que sí son europeos, hombres blancos de Occidente. Y esto no suele pasar a la mayoría, sino es que, bueno, sí a la mayoría, ¿no? El hecho de que preguntamos, bueno, el otro, siempre tendemos es un fenómeno interesante porque sí nos pasa, ¿no? Tendemos a entender esa otredad a partir del zapato del pensador europeo. Y esto es algo que tenemos que empezar a reconocer y que tenemos que empezar a analizar. Hay otro tipo de aportaciones en la cultura y las artes, específicamente en el teatro. Tenemos a Augusto Boal, el gran dramaturgo del siglo XX, brasileño, que va a mencionar y que va a escribir una obra del mismo nombre de William Shakespeare, La Tempestad, pero que lo va a hacer de una forma un tanto más crítica a la misma obra. Y es una respuesta a Shakespeare tratando de mostrar que lo nativo es hermoso y que los invasores son los repugnantes, en palabras de Augusto Boal. Esto también es algo que tenemos que considerar porque es una época, el siglo XX, finales del siglo XX, mediados quizá, ¿no? Porque estamos viendo a Retamar y podemos pensar en muchos otros artistas y pensadores que justamente ya tienen esta semillita de lo nuestro, de lo que tiene que ser lo latinoamericano y querer separar las influencias europeas de lo que se va a querer buscar como lo original en América Latina específicamente. Entonces, lo que hace Augusto Boal en su obra también es que, por ejemplo, a Calibán le dice, esta isla me pertenece y tú me la has robado. Ya lo habíamos mencionado hace un momento, cuando viniste por primera vez yo creí en ti y tú me corrompiste. Casi que le está respondiendo a la hija de Próspero, ¿no? Cuando viniste por primera vez yo creí en ti y tú me corrompiste. Me diste todo lo superfluo y yo te di mis tierras. Me diste collares, espejos y anillos y yo te regalé mis ríos, mis playas, mis campos. Que sobre ti caigan todas las maldiciones de la tierra. Que te maten los escarabajos, sapos y murciélagos. Tú reinas en mi isla y yo soy esclavo en mi país. Wow, ¿no? Esto es parte del teatro y la estética del oprimido, un homenaje específicamente a Augusto Boal y que tiene que ver justamente con las propuestas del oprimido en el arte. Entonces, en este momento sale por fin cuál es el objetivo de pensar en el otro y de manifestar y entender por qué hay una otredad en los discursos, porque tenemos que reterritorializarnos, de entender desde dónde estamos hablando y qué estamos enunciando y por qué. En este caso, pues nuestro objetivo principal es entender por qué el arte se hace en América Latina, por qué se hace como se hace, ¿no? Entonces, la obra de Shakespeare refleja la invasión inglesa del siglo XVII y tiene sentido debido a su reforma protestante. Sin embargo, la obra de Augusto Boal se centra en una crítica a la evangelización y la conquista española iniciada en el siglo XVI. Próspero entonces le contesta a Calibán en la obra de Boal: mentiroso, a ti te pueden conmover los latigazos, nunca la bondad. Tú eres estiércol y yo te he tratado humanamente. Hasta en mi casa te recibí, hasta que intentaste violar el honor de mi hija. Malagradecido, yo todo te he enseñado, hasta la lengua que hablas te la enseñé yo. Así, la lengua, la música y las artes han sido enseñadas por nuestros otros, pero esto no ha dado un sentimiento real de agradecimiento. Y esto lo podemos notar en el diálogo precisamente que le deja Boal a Próspero, ¿no? Claro que
está hablando de un malestar generalizado en aquella época de los conquistadores, ¿no? Que llegan y tratan como estiércol e inhumanamente a todo ser que vivía en estas tierras. Entonces, aquí, pues bueno, Calibán agradece y le dice, me enseñaste tu música, me enseñaste tu lengua, te lo agradezco, pero ahora te maldigo para que me comprendas, puedes cantar y bailar conmigo. Es una forma bien interesante que tiene este pensador y este dramaturgo para manifestar su postura acerca de la otredad. Entonces, bueno, en este momento estamos encontrando una nueva palabra, la antropofagia, y esto lo vamos a entender a partir de unos movimientos artísticos que vamos a ver también más adelante. Y la antropofagia simbólica en América Latina tiene que ver justamente y gracias y derivado a muchos de los movimientos que se suscitaron en Europa, ¿no? Ya hemos visto el movimiento Dada un poco, ya hemos visto el cubismo también, ya hemos analizado algo del surrealismo, el expresionismo alemán y demás, movimientos y posturas que dan paso a que los artistas en América Latina estén buscando cómo hablar de lo que puede ser América Latina, ¿no? Hay una sensación colectiva pues, quizá lo que le pasa a los chicanos. Si alguien conoce a algún chicano, va a entender de lo que estamos hablando en este momento, ¿no? Es esta pérdida de la identidad que en su momento tenía muchísimo valor. Hoy en día quizás no entendemos ya la identidad como un valor fundamental y base para las culturas, pero en su momento lo fue y fue muy importante tener reconocimiento y sentirse parte de un colectivo. Yo creo que hoy en día lo hay todavía, lo manifestamos de diferentes maneras. Y pues en América Latina vamos a tener como uno de como de las respuestas y las vanguardias más importantes, vamos a tener el movimiento antropofágico. Con este movimiento vamos a terminar la sesión del día de hoy para continuar y yo espero que ustedes, mientras no iniciamos la siguiente sesión, se den el tiempo de investigar para quienes no conocen qué es la antropofagia, desde un punto de vista antropológico, qué es la otredad también desde un punto de vista antropológico y sociológico, puedan buscar en internet o en libros o preguntar a quienes pues tengan cercanos para que podamos reconocer qué es este movimiento antropofágico y a qué nos referimos con esta idea de la antropofagia simbólica. ¿Por qué vamos a hablar de una antropofagia simbólica en un momento en el que la modernidad está en su más grande auge? Pues bien, chicos y chicas, me da gusto saber que seguimos en contacto y pues estas diapositivas van a estar en su carpeta en Blackboard, igual que en otras ocasiones, y pues nos vemos en próximas sesiones. Cuídense y hasta luego.